tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué bueno que nos acompañan en este miércoles internacional. Estaremos por Escocia, Rusia, Italia, Estados Unidos. ¿Dónde más? Rafael García Villegas, Güeman Sin Rodríguez, qué gusto estar con ustedes, Güeman. ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal, Rafael? ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Así es, Laura. Vamos a dar un recorrido internacional y además también hablaremos de fotografía en este que es el Día Internacional de la Fotografía. Rafael, ¿cómo estás? Bien, mi estimado Güeman, Laura, amigos del auditorio. Hola, Laura Regis, en la traducción de lengua de señas mexicana. Como siempre, muy contento de saludarlos y ya lo bien lo refiere Laura Barrera con este recorrido que hacemos por el mundo. Arrancamos en la capital escocesa porque el 22 de este mes, el 22 de agosto, allá en Edimburgo, se van a reunir diversas actividades, autoridades, especialistas de la cultura en la Cumbre Internacional de Edimburgo, un encuentro en el que se abordan temas como la educación, la cohesión social, y México estará representado, por supuesto, por Alejandra Frausto. La Cumbre Internacional de Cultura de Edimburgo lanza una edición especial este 22 de agosto y cuyo programa estará conformado por 3 ejes: cultura y educación, cultura y cohesión social y cultura y comunidades vibrantes. Esta edición especial se organiza de manera virtual y contará con la participación de diversos especialistas y autoridades culturales del mundo. México está representado por la secretaria de Cultura Alejandra Frausto. La participación de la secretaria Frausto, digamos, obedece a dos ideas. Una, a participar justamente en este seminario cuyo tema es el poder transformador de la cultura, y que tiene que ver con la secuencia de actividades que la secretaria Frausto ha estado teniendo en términos internacionales, donde México está marcando la agenda, porque como recordarás, en el 2022 México será la sede de Mundiacult, el Congreso Mundial de Políticas Culturales, y México ha estado participando en distintos foros regionales. Este es el que tiene que ver con la región Europa, ¿no? La secretaria de Cultura mexicana participa en la Mesa Cultura en Comunidades Vibrantes y en donde compartirá el panel con Nicola Killian, jefe ejecutivo de Sistema Scotland, y Raúl Merotra, arquitecto y profesor de Diseño Urbano y Planeación de la Universidad de Harvard. La mesa será presidida por el oficial de Parlamento escocés, Ken McIntosh. Y vamos en esa misma lógica a participar en este foro, en una mesa muy concreta que es Culturas Vibrantes, le llaman, donde la secretaria Frausto pues hará una exposición de la política cultural del gobierno de México, principalmente asociada a los temas que tienen que ver con pie de tierra, digamos, a los temas que tienen que ver con la cultura comunitaria, con la cultura alimentaria, por ejemplo, o que tiene que ver con el patrimonio cultural inmaterial, es decir, todo aquello que no está en el espacio de lo digital, y es una gran reflexión sobre qué está sucediendo ahora con estos tiempos. La cumbre tiene por lema el poder transformador de la cultura y apunta a la generación de nuevos paradigmas en la política cultural. Es la necesidad de construir un nuevo paradigma de las políticas culturales en el mundo, de refundar o de recrear las políticas culturales y sobre todo las actividades que realiza el sector, los modelos de economía creativa. Y en ese sentido, pues ahora la lógica es impulsar un pacto global por la cultura. Implica abrir otras posibilidades en muchos sentidos, desde aprender a bajar fondos internacionales para el país, para trabajar en los fondos internacionales para proyectos culturales, en encontrar mecanismos para resolver la pregunta dónde tiene que invertir el Estado de forma directa y a fondo perdido y dónde tiene que invertir el Estado de manera sostenible, ¿no? La Mesa Cultura en Comunidades Vibrantes se realizará el lunes 24 de agosto y será transmitida en vivo por la plataforma Contigo en la Distancia a partir de las 10:30 horas. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, y como comentaba al inicio de esta transmisión, hoy es el Día Internacional de la Fotografía y toda esta semana el Centro de la Imagen lo va a celebrar, a conmemorar con diversas actividades que no se pueden perder. Del 17 al 21 de agosto, el Centro de la Imagen lleva a cabo la Semana de la Fotografía. El programa está compuesto por un conjunto de diálogos a cargo de los equipos de acervo, exposición y curaduría del museo. Reflexiones que abordan los principales ejes de trabajo del Centro de la Imagen: formar, preservar y difundir. Tenemos una semana de eventos en línea
en donde hay charlas específicamente por la Semana de la Fotografía, además de otras actividades que existen también online, que son a partir de una exposición que se llama Permanencia Voluntaria, que inauguramos hace unas semanas y que complementan esta celebración, ¿no? Toda esta reflexión alrededor de la fotografía en tanto procesos, en tanto imagen, en tanto contenedor de imágenes. El viernes 21 de agosto a las 19 horas, el equipo de exposiciones y curaduría abordarán las diversas implicaciones que conlleva el compartir fotografías en la mesa titulada La imagen más allá, una conversación sobre la tarea de difusión de la imagen desde las galerías hasta el espacio digital. El espacio expositivo como punto de vinculación entre esa imagen, un artista, tomó en un instante, que la diseccionó de ese contexto, la sacó, ese segundo que captó, que registró, lo puso en un soporte, y esa descontextualización de la imagen, ¿no? Llegó a recontextualizarse a un espacio específico, como son las salas de exposición, y su relación que tiene con el público que se enfrenta a ella. Las charlas son transmitidas en el canal de YouTube del Centro de la Imagen, con réplica en sus redes sociales, además de que se albergan en la plataforma Contigo en la Distancia de la Secretaría de Cultura. Noticias 22, Omar Vera. Bueno, para quienes gustan de la literatura de género, de altos vuelos, aventura, terror, fantasía, ciencia ficción, el Colegio Nacional organiza un encuentro entre científicos y escritores para recordar, para tener muy presente al novelista, al cuentista estadounidense Ray Bradbury, a 100 años de su natalicio. Waukegan, Illinois, lo vio nacer el 22 de agosto de 1920. Ahí comenzó a fraguarse una prolífica y delirante imaginación literaria, con un impulso autodidacta en las bibliotecas, por incursiones de infancia a las salas de cine y los cómics de Edgar Rice Burroughs y personajes como Buck Rogers. Ray Bradbury es recordado en un encuentro que lleva su nombre en el Colegio Nacional. Su vida y obra son recordadas desde múltiples perspectivas. Los biólogos, los astrónomos, los matemáticos lo van a ver de manera diferente a como lo leemos nosotros. De allí la particularidad de este encuentro, que cada uno de los miembros del colegio va a dar su testimonio. Estoy pensando en el lema que nos agrupa, que se llama Libertad por el Saber, que es libertad por el saber, y es una frase que bien pudiera haber sido articulada por Ray Bradbury, porque él nos enseña que sabiendo podemos ser más libres. Un creador siempre va a ser un ser crítico en contra de la sociedad en la que se desarrolla. Y eso es lo que hace la novela de Bradbury tan actual. Sus profecías que aparecen, se articulan en una Norteamérica invadida por el espíritu conservador, pues permea hasta nuestros días a diversas sociedades. Obras como Fahrenheit 451 y su defensa del libro, las crónicas marcianas y la vida extraterrestre en el planeta rojo, y la genialidad que lo coloca entre los creadores de la ciencia ficción más importantes como Isaac Asimov o Philip K. Dick, son parte de los temas de este encuentro, en el que participan miembros del Colegio Nacional como Antonio Lascano, Jaime Urrutia Fukugachi y Juan Villoro, e invitados como Gabriela Frías y Francisco Segovia, entre otros. Cualquier cuento de aventuras o novela de aventuras que intenta Bradbury, siempre le queda un sentido metafórico, alegórico. Eso lo convierte en un pensador, en un filósofo, en un poeta. Eso es lo que lo distingue de escritores del montón. Decir que es un autor de ciencia ficción es nada más tocar uno de los vértices de esta estrella numerosísima de múltiples aristas que fue Bradbury, guionista de cine, poeta, autor de muchísimos cuentos.
Pero más allá de la imaginación de Ray Bradbury, están también implicaciones éticas que captura en su obra. Fue un hombre ético, pero no fue un hombre ingenuo. Uno ve las fotografías de Bradbury de joven, en su madurez, en su vejez, da la impresión, incluso en programas de televisión, en entrevistas grabadas, de haber sido un hombre muy feliz, un hombre muy completo, muy pleno. Sin embargo, eso no evita que tuviera experiencias amargas y que enfrentara el corazón de sombras. Estamos enfrente de un hombre que sabe que la humanidad atraviesa por momentos sombríos, pero que finalmente va a emerger y va a salir otra vez a la luz. El escritor debe ser un ser que perturba conciencias, debe ser un profesional de la subversión, como lo son los personajes de Bradbury. El encuentro de Ray Bradbury en el Colegio Nacional será transmitido a través de su sitio electrónico y sus redes sociales el 20 y 21 de agosto a las 6 de la tarde. Noticias 22, Víctor Gaspar. De hecho, el autor de Crónicas Marcianas, de Fahrenheit 451, decía que todos los días hay que inyectarnos un poquito de ficción para no morir de realidad. Vamos a hacer una pausa y antes les informamos que como medio público y solidario al servicio de las audiencias, Canal 22 informa que con motivo de la contingencia sanitaria causada por la pandemia de COVID-19, se suma al programa de educación a distancia Aprende en Casa 2 de la Secretaría de Educación Pública a partir del 24 de agosto y hasta nuevo aviso. Por tal motivo, el Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano dejará de transmitir en su canal multiprogramado los contenidos culturales de Canal 22 solo fuera del área metropolitana, para dar espacio a los contenidos educativos de la Secretaría de Educación Pública. Y en virtud de lo anterior, los invitamos a que a partir del 24 de agosto sigan nuestra programación cultural en las señales 22.1 y 22.2 de televisión abierta, esto exclusivamente en la Ciudad de México, y en todo el país en línea a través de nuestra página de internet o por medio del concesionario de televisión restringida de su preferencia. Muchas gracias por estar siempre con nosotros, a todo nuestro público, gracias por seguirnos y nos vamos a la pausa. José Antonio Fernández entrevista a la actriz Arcelia Ramírez. ¿Es mágico ser actriz? Yo creo que es una profesión muy complicada, delicada, porque se trata de darle vida a los personajes, de construirlos, de ponerte en sus zapatos y de, en el mejor de los casos, ser. Pantalla de Cristal, miércoles, 21 a 30 horas. Seguramente hoy lo ves con más claridad. Lo que hacemos puede beneficiar a los demás. Es necesario que te cuides del coronavirus porque así nos cuidas a todas y todos. Es cuestión de salud y cultura cívica. Sigue las recomendaciones de las autoridades de salud e infórmate. La Facultad de Medicina de la UNAM y el INE también te ofrecen información en INE.mx. Tu participación es lo más importante. A veces las historias te atrapan por momentos muy inesperados. Reconocida a nivel internacional como una de las mejores escritoras de ficción. En mi búsqueda tengo un interés en un espacio más pequeño, por así decirlo. Tratos y retratos con Silvia Lemus. Yo te confieso que no puedo con los libros electrónicos. Brenda Lozano, primera parte. Nuevo capítulo. Miércoles, 22 horas. Arrancamos este programa con un viaje por la capital escocesa y ahora nos vamos a la capital rusa en Diáspora Cultural. Efectivamente, y es un viaje de ida y vuelta. Ya van a ver por qué la diáspora no solamente son los que van, sino los que vienen, los que crean puentes, los que establecen vínculos entre nuestro país y cualquier otra nación del mundo. Edgardo Bermejo, fíjate que justamente estas semanas, ayer particularmente, platicábamos sobre Isaac Ibarra, sobre Ana Hahnemann, que son jóvenes que están teniendo trayectorias vertiginosas, muy, muy chavitos,
haciéndola en el piano. Ahora nos platicas de un joven con una gran herencia musical y también en el contexto mexicano, enriqueciéndose para trabajar su vida como intérprete solista. Platícanos de quién se trata. Edgardo, perdón, tu audio está en silencio. Ahí estamos, ya estamos. Ahí está. Por esta pequeña falla técnica, estamos de vuelta. Decía que hoy la diáspora nos lleva por primera vez a Rusia, Laura, un país que parecería muy alejado de nuestra propia tradición cultural, pero que tenemos que empezar a verlo de otra manera. Me parece que a partir de la disolución de la Unión Soviética en el 89 y la llegada continua de músicos rusos a México para integrarse a nuestras orquestas o a nuestros conservatorios y academias de música, se tejió un nuevo vínculo cultural ruso-mexicano que hoy vemos florecer de muy distintas maneras. Y esta es la historia precisamente de nuestro joven pianista invitado esta semana, el ruso-mexicano muy joven de 23 años, Vladimir Petrov, que llegó a México a los 3 años de edad, porque sus papás precisamente eran músicos rusos contratados para una orquesta en San Luis Potosí, y vivió toda su infancia y parte de su adolescencia en México. Aquí inició su formación musical y su educación en una escuela mexicana, donde estudió la primaria y parte de la secundaria. Y bueno, es un ruso mexicano de acento totalmente mexicano y que él mismo se asume como mexicano por adopción. Él nació en el 97 y, como decía, llegó a los 3 años a la ciudad a México, y como todo un prodigio que es, a los 7 años ganó su primer concurso nacional de piano. Después tuvo otros premios, obtuvo el premio infantil de piano del concurso nacional Oyenyo Listli de la Ciudad de México, el premio de jóvenes pianistas de Parnasos de Monterrey, otro premio en Colima. Vamos a ver, Laura, antes de continuar platicando de nuestro invitado, un pequeño fragmento de su trabajo como pianista. Se trata de la sesión final del concurso internacional de piano de Vigo, España, y vamos a ver cómo Vladimir ejecuta el tercer movimiento de la 7ª sonata para piano de Sergei Prokofiev. Empezamos con esto y regresamos a platicar de él. Edgardo, bueno, pues ya escuchamos un fragmento de lo que hace este joven pianista que tiene mucha actividad. Estaba yo revisando los videos que había en internet de sus interpretaciones y ha recorrido gran parte de la República Mexicana con distintas orquestas, con un repertorio en el que desde luego hay muchos autores rusos o soviéticos. Edgardo, algo interesante es que él, además de ser, como tú bien dices, mexicano por adopción, también se va a estudiar a Moscú en una escuela que, bueno, la verdad es que ya el hecho de ser admitido es un reconocimiento.
Así es, él regresó cuando tenía 13, 14 años a Rusia para vivir un poco la transición de regreso a su lengua, a su cultura. Vivió con su familia en una pequeña ciudad cerca de los Montes Urales y por ahí de los 15, 16 años fue aceptado nada menos que en la mega célebre escuela, el Conservatorio Estatal Tchaikovsky de Moscú, quizá una de las escuelas más rigurosas, más exigentes del mundo, y de ahí apenas, fíjate que se acaba de graduar, apenas en el mes de junio, en plena pandemia, y por cierto le otorgaron el diploma como el alumno más destacado de su generación. Ahora mismo él ya fue aceptado en la Universidad de Música Franz Liszt de Weimar en Alemania, no ha podido ir justamente por la pandemia, ya estará por allá, y bueno, en estos años, pues sí, como tú dices, ha tenido una brillantísima carrera internacional con conciertos y presentaciones con orquestas en buena parte de Europa, en Estados Unidos, y aquí en México estuvo en el Teatro de Degollado en 2014, también en Bellas Artes, tocó con la Orquesta Sinfónica Nacional el concierto número 1 de Chopin, que por cierto, este mismo concierto, fíjate que lo tocó en el Kremlin, en Moscú, teniendo nada menos que a Vladimir Putin como invitado de honor a su concierto. Esta es un poco la dimensión de este joven que bueno, como decía yo, digamos que para los puristas o para los más chauvinistas nos dirían, bueno, ¿por qué lo consideramos mexicano? Yo sostengo con toda convicción que lo es, que parte de la condición de nuestra diáspora cultural es que se nutre de distintas nacionalidades, del viaje, de otras experiencias, y que el hecho de que se haya formado en México, un país que también tiene su propia tradición pianística, tú mismo ayer entrevistaste a nuestra querida Silvia Navarrete, pues llegó a un país que también tiene su propia tradición. Es legítimo hablar de una condición binacional de Vladimir Petrov, que se formó en México, que se acabó de formar en Rusia y que ahora continuará sus estudios a sus 23 años en Alemania. Así de cosmopolitas, así cruzando fronteras, así fusionando tradiciones, es como se conforma nuestra diáspora cultural. Pues sí, Vladimir Petrov es bicultural, es bilingüe, habla perfectamente el español, así que bueno, pues es un buen representante de la diáspora cultural que no tiene una nacionalidad, que es cosmopolita o que puede tener la riqueza de muy diversas nacionalidades. Edgardo, qué gusto platicar contigo, siempre buenas noticias en este segmento y vamos a seguirlo, vamos a buscar siempre las actividades que tenga, ya sea en México, en línea, que también hay conciertos suyos que se pueden disfrutar a través de internet. Oye, solamente, perdón, Laura, quiero agradecerle a la Embajada de México en Rusia y particularmente a mi colega Natalia Fortuny, la agregada cultural, que es gracias a ellos como pudimos contactar con este joven pianista ruso-mexicano. Bueno, pues, ¿cómo ven, compañeros, este chico tan valioso? Y ahora nos vamos, me parece que un poquito al oeste de aquellas tierras, nos vamos a Italia, ¿no? Así es, Laura. Fíjate que todos los años Italia otorga a una de sus ciudades el título de capital italiana de la cultura. Y este 2020 fue Parma la seleccionada. Con esta iniciativa se pretende apoyar de una manera muy fuerte a la cultura y a la ciudad, fomentar el arte a través de varios eventos culturales con artistas locales e internacionales. Una de las figuras clave es la artista británica Rebecca Louise Law, que ha llamado la atención con una instalación floral a gran escala. Valentina Torrado, de nuestro canal aliado Deutsche Welle, tiene toda la información. Valentina, ¿cómo estás? Cuéntanos sobre esto, Parma, capital cultural italiana. Un saludo para todos desde Berlín. La ciudad de Parma es este año y el que viene la capital italiana de la cultura. La decisión de mantener el título también en 2021 se tomó como consecuencia de la pandemia que afectó a todo el país y que hizo imposible llevar a cabo muchos proyectos planeados en la ciudad italiana. Ahora Parma tendrá más tiempo para mostrar la diversidad de sus tesoros culturales y llevar adelante su plan de convertir la ciudad en un innovador laboratorio de arte e historia con la presencia de artistas italianos e internacionales que le darán una mirada renovada a lugares clásicos del arte y la cultura. Uno de los acontecimientos que refleja este plan es la instalación de la británica Rebecca Louise Law, que fue una de las artistas invitadas para intervenir con una gran obra floral, la iglesia barroca San Tiburcio, que cuenta con una interesante historia ubicada en el centro histórico de la ciudad.
Bueno, ahí tenemos algunas imágenes de esta instalación, pero Valentina, cuéntanos exactamente esta obra especialmente hecha para Parma, ¿de qué se trata? Florilegium es el título de la gran instalación realizada para la iglesia San Tiburcio de Parma. Está compuesta por 200.000 flores de diversos tipos, la misma cantidad de habitantes que tiene la ciudad. La obra fue creada de manera manual y el armado in situ le llevó una semana de trabajo. Esta cascada de flores secas está en constante transformación orgánica. Para el artista es la primera exposición individual en Italia. La idea de exhibir la obra de Rebecca Lewis Law nace del fuerte deseo de los curadores de OTTN Project de presentar en Parma una exposición de arte contemporáneo que pueda ofrecer al público una experiencia única e inolvidable. Además, la exposición forma parte del proyecto Farmacopea, que busca el redescubrimiento de la identidad químico-farmacéutica de Parma. Bueno, nos platicabas en otra ocasión aquí en Noticias 22 de cómo se ha ido modificando la interacción del público en espacios como estos, en festivales. En este caso, ¿cómo se vive la muestra en plena crisis del coronavirus? La exposición fue inaugurada en febrero de este año, pero debido a la pandemia había cerrado sus puertas al público, que volvieron a abrir el 4 de junio. Sin dudas, la obra de Rebecca Lewis Law es un ejemplo de deleite visual y una atracción para muchos curiosos. Hasta 300 personas visitan la instalación cada día. Respetando las estrictas medidas sanitarias, solo pueden ingresar a la iglesia a ver la obra 2 personas simultáneamente, algo que también tiene sus ventajas, ya que esta experiencia sensual, delicada y etérea puede disfrutarse de manera personalizada. De esta forma se logra, con el deseo del artista, que a través de su obra las personas entren con tranquilidad, en contacto directo con las flores, para así reflexionar sobre la relación entre el ser humano y la naturaleza. Como siempre, me alegro de haber compartido estos minutos con ustedes y me despido hasta la próxima semana. Desde Berlín, Valentina Torrado, de DW. Muchas gracias, Valentina. Nos veremos dentro de 8 días. ¿Qué tal, compañero? Rafael, ¿qué te parece? La instalación, de verdad, parece crear una atmósfera impresionante en ese lugar. No, y además la relación que tiene directa con los habitantes de Parma es muy interesante, y más en estos tiempos la vuelve entrañable. Hay que visitarla de manera virtual los que estamos aquí, y también qué gran oportunidad dentro de todo de poder disfrutar, y lo hemos hablado con esta reapertura de los museos, gracias a la sana distancia, de una manera distinta el arte, de una manera mucho más íntima, aquella que se exhibe en estos espacios. Y continuamos viajando, Weman, y ahora nos vamos más cerca, vamos aquí a unos cuantos estados, porque ya comienza la Feria Universitaria del Libro, y no nos podemos perder esta gran oportunidad de consultar su vasto programa de actividades. Con Rusia como país invitado de honor y con inteligencia artificial como eje temático, la Feria Universitaria del Libro realizará su edición número 33 en un formato virtual. El encuentro de letras, organizado por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, contará con un programa que incluye 295 actividades. 152 de ellas serán editoriales y 30 dirigidas al público infantil. Se tocarán temas tan interesantes como el que te voy a plantear ahora. Ética e inteligencia artificial. Tema específico, las armas autónomas. En el ámbito de la medicina, hoy también estarán abordando temas de la inteligencia artificial vinculados al COVID, por ejemplo. Así es de que son temas por demás interesantes, actuales, vigentes. Y en el ámbito del programa del país invitado de honor, pues también estará bastante interesante. Tenemos exposiciones, tenemos charlas, talleres, clases magistrales, conferencias, un concierto musical. Estas exposiciones del invitado de honor están dedicadas al 75 aniversario de la Gran Victoria y desde luego también dedicadas a la belleza del pueblo ruso. Así es de que entre las exposiciones que tendremos está Marcha de los Triunfadores. Las jornadas universitarias de biblioteconomía, el encuentro de traductores, el de Fulltubers, así como el de poesía y el maratón virtual de lectura, serán parte de las actividades que se realizarán en la llamada Feria de Todos.
Para esta edición, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo desarrolló el megaportal que albergará todas las transmisiones. Cada visita generará un registro que emitirá un código electrónico que servirá a los usuarios como bono de lectura. Y ese bono de lectura no es otra cosa que cuando acceden a los portales de cada una de las editoriales participantes, se convierte en un bono, en un descuento para que las personas que adquieran sus libros de manera electrónica también en el megaportal, bueno, pues tengan precisamente por haber acudido a la feria el estímulo de recibir un descuento. La FUL 2020 se llevará a cabo del 28 de agosto al 6 de septiembre. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, pues se demuestra que se pueden hacer encuentros literarios, que se pueden presentar incluso como esto, ofertas para adquirir libros de manera virtual, a distancia, se están aprovechando todos los medios. Y también lo hacemos en Canal 22. Al término de este espacio informativo, no se lo pierdan, Kimberly Armengol va a recibir al periodista y productor Epigmenio Ibarra en Debate 22. El título del programa es ¿La justicia cierra el cerco? Ya lo saben, 9 de la noche después de Noticias 22. Volvemos. No quiere que le pregunten sobre las muertes, la inseguridad ni el desempleo. Les pido que nos ajustemos en esta ocasión a preguntas sobre el avión, sobre la rifa. Con el país en emergencia, prefiere hablar de la rifa de un avión. Un insulto al pueblo de México. Un insulto es que se hayan perdido millones de empleos y tengamos más de 50,000 muertes por coronavirus. Mientras no haces nada, te pones de todo, menos un cubrebocas. Tú eres el presidente, hazte responsable, PRD. Charlaremos con el gran actor, director y productor Gael García Bernal. Ahora el cine como que se asemeja más a la vida real. En la música vamos a tener la presencia de la genial Fernanda Hostos. Ya dime si vas a Querétaro. Y de los maestros tapatíos de Trocker. Me Canso Ganso, la única revista cultural catódica, apoteósica y romántica de la televisión. Jueves 21:30 horas. Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano. Aliméntate de manera saludable. Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas. No fumes. Haz ejercicio. Convive con tu familia. Comparte las labores de la casa. Escucha música, lee y juega con tus hijos. Para más información, visita coronavirus.gov.mx. Y quédate en casa. Gobierno de México. Hace unos instantes ya platicábamos cómo se va reactivando la actividad cultural en los museos de Europa, pero aquí en México, ¿qué está pasando? El Franz Mayer abre sus puertas y esta es la oferta que tiene para todos nosotros. Nos da muchísimo gusto que finalmente, después de 5 meses, el Museo Franz Mayer abre sus puertas. El museo y su equipo se ha capacitado para poder adaptarnos a un nuevo recorrido, a un espacio que sea seguro para nuestros visitantes, siguiendo todas las medidas de seguridad e higiene y también pidiéndole a nuestros visitantes que cumplan pues con ciertas medidas como es el uso de cubrebocas, la toma de temperatura, el uso de los tapetes de desinfección. ¿Qué vamos a encontrar en el museo? Pues obviamente acompañando a nuestra fabulosa colección permanente y en este espacio arquitectónico tan bonito que es el Museo Franz Mayer, tendremos 3 exposiciones. Reabrimos la colección de grabado europeo del Franz Mayer, maestros del grabado, que en un recorrido de más de 90 grabados de la mano de Rembrandt, Durero, Bruegel, Carnac, la verdad, unos nombres fabulosos de la historia del grabado europeo, podamos encontrarnos con toda una variedad de imágenes que recorren 3 siglos de grabado en el continente europeo. Por el otro lado, tenemos
tenemos un proyecto mucho más cercano a lo contemporáneo, es el proyecto El Otro, de la arquitecta mexicana Frida Escobedo, que nos acerca a la arqueología de la arquitectura moderna en México a través de una serie de paneles que nos permiten reflexionar sobre la arquitectura, el devenir de una ciudad, los espacios públicos y los espacios privados. Y finalmente, de la mano del Museo Textil de Oaxaca, el Museo Franz Mayer abre al público la exposición Azul Añil. Son cerca de 40 piezas de distintas latitudes geográficas, todas ellas teñidas con esta fabulosa planta. Así es que, combinado con la colección del Museo Textil de Oaxaca, tenemos piezas de la colección Ruth Lechuga del Museo Franz Mayer que nos permitirán este recorrido por uno de los tintes naturales más representativos de México, que es el añil. Así es que esperamos que con esta rica oferta de exposiciones, más nuestro claustro y nuestra colección permanente, el visitante pueda disfrutar del Museo Franz Mayer, y los esperamos a todos. Vaya que se antoja ir a esta exposición, así que con mucho orden y cuidado regresar a los museos. Esta exposición de verdad es una de esas que nos invita a volver y a retomar mucho del dinamismo que ha estado ahí aletargado estos meses en materia de cultura y de exposiciones. También hay otra oferta en la plataforma Contigo a la Distancia. Vamos a poder disfrutar de una propuesta dancística de la coreógrafa y bailarina Irina Marcano. ¿De qué se trata? Bueno, tiene que ver con la forma en que el encierro se ha reflejado en la vida de los bailarines. Nivada presenta. ¿Quiénes somos? ¿Nos ha cambiado la nueva realidad? El Centro de Producción de Danza Contemporánea estrena 2 videodanzas de la coreógrafa y bailarina venezolana Irina Marcano, integrante de la Compañía Nacional de Danza. Los ejercicios dancísticos, distorsión y paramorfosis crean un pasaje surrealista a partir de las vivencias que se han generado en cada uno de los bailarines durante el confinamiento. En un terreno aparentemente páramo, un terreno infértil, un terreno árido, como podía ser esta situación tan particular que nos ha llevado la situación de la contingencia, surgió la posibilidad de invitar a Irina Marcano, una compañera bailarina y coreógrafa de la Compañía Nacional de Danza. Propusimos, se acordó, Enrique Tovar Dieck llevó adelante toda la logística de la gestión y la producción de estos 2 trabajos en torno a de qué manera el aislamiento, por llamarlo de una manera, o esta nueva manera de estar, de vivir, de la cotidianidad, de qué manera afectaba la sensibilidad de los bailarines. El proyecto, que surge a partir del trabajo a distancia con 12 bailarines del 5º elenco del CEPRODAC, implicó para la coreógrafa crear conjuntamente con los bailarines para que cada uno en sus casas pudiera ejecutar, grabar y producir espacios alternativos que al final estuvieran dentro del planteamiento artístico y en comunión visual. Técnicamente las dificultades eran desde la visión de Irina, cómo imaginar que fuera todo esto una casa o una ciudad o un país dividido en pequeños cuadros, y que esos cuadros reflejaran o representaran la intimidad de cada uno de los que en esos pequeños cuadros habitan. Pues una figura asimétrica que también refleja esta asimetría en la que nos encontramos emocionalmente, y dentro de ese cuadro la asimetría se compone y se descompone como algo vivo, y de pronto nos enfocamos en solo uno de los personajes. Es una reflexión acerca de cómo se distorsiona la visión del que observa la realidad, porque es finalmente quien la decide, quien la define, y la posible distorsión de la realidad también. Las obras pueden verse en la plataforma Contigo en la Distancia de la Secretaría de Cultura y en el canal oficial de YouTube del INVAL. Noticias 22, Omar Vera. Bueno, interesante ver cómo bailarinas se transforman en escenógrafos, vestuaristas y hasta productores de video. No se ve nada mal, lo hacen muy bien. Está interesante la propuesta. Y ahora vamos con otra que tiene que ver con arquitectura. Vamos a conocer el trabajo de Omar Gandhi, gracias a la publicación de Adaptación, ese libro que aparece bajo el sello de la editorial Arquine.
Una línea recta, sutil, parece ser la impronta del trabajo arquitectónico que Omar Gandhi realiza en casas emplazadas en entornos naturales y las cuales combinan los materiales locales con la transparencia, creando así un espacio habitable que deja permear el paisaje. El trabajo de Omar Gandhi es ahora presentado en el libro Adaptación, publicado por la editorial Arquine. El libro se llama Adaptación, es el trabajo de Omar Gandhi, un joven arquitecto canadiense que apenas tiene 10 años con su despacho y básicamente reúne sus principales proyectos. Decidimos elegir solo los proyectos residenciales, de casas, y de esas casas además que realmente se hacen juego con el paisaje, se adaptan, entienden, tratan de dialogar con materiales además locales, de fácil ensamblaje, una arquitectura además muy distinta a la que hacemos aquí en México. Adaptación también alude al origen hindú de su creador. En sus casas, la contemplación del entorno natural es parte integral del espacio habitacional. La arquitectura de Omar Gandhi realmente busca lo esencial, ¿no? O sea, y cuando vamos a lo esencial no solo es lo que hablaba de materiales constructivos o de procedimientos, sino también entender cómo el paisaje es la primera materia con la que trabajas, y con paisaje quiero decir dónde te insertas, pero también la orientación, y ahí entra un poco eso que mencionabas de la luz, de cómo la luz empieza a ser un elemento fundamental en la construcción del espacio interior y del espacio exterior de lo que Omar Gandhi plantea en cada una de sus casas. El entorno en el que Omar Gandhi crea estas casas se plantea como pentagrama, donde las notas de la madera y el vidrio establecen una armonía entre el interior y el exterior. Gandhi se vale de la madera desde la estructura, en columnas y vigas, material que también emplea en los acabados. La madera cobra una esencia fundamental desde el momento mismo de cómo se ensamblan las piezas de la arquitectura hasta sus acabados finales, como aparece la madera, como los cerramientos, como lo que divide espacios. Y luego mencionabas obviamente el vidrio como ese elemento de transparencia que nos permite ese vínculo, relación y esa relación entre el interior y el exterior. Y el poder disfrutar de estos paisajes, que yo creo que es una de las cosas que tiene la arquitectura de Omar Gandhi, como prácticamente mira la arquitectura o la piensa desde adentro para poder enmarcar estos paisajes desde el interior de una manera realmente fascinante en sus distintos momentos del año. Adaptación de Omar Gandhi cuenta con textos de él mismo, una conversación del arquitecto canadiense con Rosana Montiel y Miquel Adrià, y textos de Jiménez Lai y Jean Leroux. Noticias 22, Víctor Gaspar. Vamos a hacer una pausa, pero antes de ello, lamentamos el fallecimiento de nuestro colaborador Martín Falcón Carriche, quien él fue jefe del Departamento de Pautas de Continuidad aquí en Canal 22 por 17 años. Un abrazo a toda su familia, un abrazo por supuesto a Raúl Falcón, hermano, que también trabaja con nosotros en Canal 22, y esperamos que todo este dolor pase lo más pronto posible. Con esto hacemos una pausa, tenemos más al volver. ¿Te quedas esta noche a ver el eclipse? Te quería pedir permiso para irme a dormir con Jaime. Yo regreso mañana. Cine en Corto presenta Encuentros Amorosos, miércoles 22:30 horas. Hoy en punto de las 9 de la noche nos acompaña Epigmenio Ibarra. Epigmenio, buenas noches. ¿De qué vamos a hablar? Hoy hablaremos de cómo la justicia avanza en este país y cómo es nuestro deber como ciudadanos hacer que la justicia toque hasta arriba. ¿A quiénes? A los responsables de la inmundicia del viejo régimen, a quienes fungieron como presidentes de la República. Y hablo específicamente por el caso Odebrecht, de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y también por Ayotzinapa en el caso de Peña Nieto, y por la guerra contra el narco y la complicidad o la omisión en el caso García Luna, en el caso de Calderón. Así es, nos vemos hoy en punto de las 9 de la noche. Epigmenio Ibarra.
Nuestra última escala internacional de esta noche será en Estados Unidos porque la fiesta demócrata está por todo lo alto y de eso nos platica Eliana Rodríguez Santibáñez en Visión Global. Pues sí, Rafa, dices bien. ¿Y por qué es importante el tema electoral en los Estados Unidos? Ya decíamos el miércoles pasado, justamente cuando se nombra a Kamala Harris como la posible vicepresidenta de los Estados Unidos al lado de la fórmula de Biden, la importancia de las elecciones en los Estados Unidos es que es uno de los países hegemónicos con mayor capacidad de influencia en el mundo. Y cada vez que llega un nuevo mandatario o una posible mandataria, en el caso que así hubiese sido en el pasado o en el futuro, lo que ocurre es que mueve todo el tablero internacional. Así es de importante esta elección y lo que estamos observando es que de acuerdo al sistema electoral estadounidense, un poco confuso para los que estamos habituados a una normatividad muy precisa y una perspectiva muy lógica de lo que es el sistema electoral, en los Estados Unidos es muy complejo. Sin embargo, hay que decirlo, hay dos partidos, republicanos y demócratas, y ellos eligen en una convención nacional a quien va a ser el candidato que contenderá finalmente en las elecciones del 3 de noviembre. Ese 3 de noviembre que en realidad es el primer martes de noviembre, y en esta ocasión cae 3 de noviembre, cuando se realicen las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, donde más que el voto popular, lo que cuenta es el número de delegados obtenidos en cada estado que se suman. Se requieren 270 votos de estos delegados para que se pueda llegar de los 538 que se concrete al nuevo presidente de esa nación. Ahora bien, esta semana se realiza la convención demócrata y este jueves se confirmará que el candidato demócrata será Biden en la fórmula con Kamala Harris. Pero mientras, en estos días, desde este lunes y hasta mañana, lo que vamos a observar y estamos viendo es un desfile de grandes personalidades que han estado posicionando mensajes y que se espera le den el espaldarazo o el apoyo a la fórmula Biden-Kamala Harris. El día, desde lunes y hasta ayer, lo que observábamos son la presencia, por ejemplo, de Bernie Sanders y de Michelle Obama, la esposa de Barack Obama, en unos discursos de los más relevantes que han habido, porque lo que han sostenido, por ejemplo, Bernie Sanders es comparar lo que está ocurriendo con Estados Unidos con la Roma de Nerón, diciendo, mientras Estados Unidos sufre un incendio, Trump jugando golf. Entonces se aprovechan estos espacios de la convención también para mermar en el opositor y obtener una ventaja entre el electorado. Hay un voto duro que les da la preferencia a los demócratas, pero ¿qué pasa con los públicos indecisos? Ahí es donde los demócratas quieren incidir y no perder los que ya han obtenido para llegar al 3 de noviembre y tener una gran posibilidad. La agenda de Biden es importante, plantea varios asuntos que la propia Michelle Obama destaca al señalar que el actual mandatario no ha logrado en 4 años lo que se esperaba. Y pues, ¿qué es lo que es? Es una mofa por parte de Michelle Obama a Trump, que recientemente cuando se le señaló el número altísimo de muertos por el coronavirus, él dijo, es lo que es. Y con esa frase, Michelle Obama lo que dice, este mandatario no ha logrado ser lo que este pueblo quiere que él sea. Así es que con grandes críticas se avanza hacia el acotamiento de una agenda de los demócratas muy interesantes porque habla de conservar la política migratoria de los Dreamers que Trump ha querido eliminar, habla de un retorno posible a los acuerdos internacionales que el propio Trump abandonó, como son el emblemático Acuerdo de París para evitar el cambio climático y contener sus efectos, habla de una reforma con el trato o la negociación con China, más que en un esquema de sanciones. Lo que Biden propone es negociaciones con países que sufren el impacto de la amenaza china para tratar de lograr un mejor diálogo. Habla de un control de armas con un padrón mucho más exigente que el que hoy día existe, incluso, por ejemplo, dejar de producir las armas de asalto de gran calibre para que no estén a la venta del público, eliminar la venta en línea de armas y municiones,
Habla, por ejemplo, también de la restricción temporal de armas a aquellas personas consideradas como peligrosas. Habla de quitar esta restricción a los visados de origen musulmán y toda una serie de estrategias que desestiman la actual política de los Estados Unidos a través de Trump. Sin embargo, hay que decirlo, las encuestas no ponen muy distante a Trump, que sigue recuperando votos. Había un margen como de 9 puntos todavía hace 25 días y hoy las encuestadoras le dan prácticamente 4 puntos de diferencia, con una ventaja del 50% para el propio Biden y de 46% para Trump. Así es que no está tan lejos, así es que los demócratas tienen un reto importante en relación a estas elecciones y rumbo a las próximas elecciones presidenciales. Este día se presentará, me parece ser al término de este noticiario, quizá se presente Barack Obama, y quien dará un discurso. Hay que estar atentos a ver cómo impacta en esta preferencia electoral. Eso es lo que pasa en la convención de los demócratas. La siguiente semana es la convención republicana y estaremos escuchando, por supuesto, a Trump, y también veremos un desfile de personalidades que quizás arropen de una mejor manera al propio mandatario. En tanto esto ocurre de este lado del planeta, mis queridos amigos, nos vamos hacia África. ¿Qué tenemos de aquel lado? Un golpe de Estado en Mali, y es el propio ejército el que lo motiva en contra del presidente actual que ha dimitido y su primer ministro en razón a la violencia, la corrupción, malos manejos de la economía, pero tocó algo muy sensible, que fue el salario de los militares. Fueron ellos mismos los que protestaron y llevaron a cabo este golpe de Estado, y ahora ponen en jaque a Mali, este país africano que en el pasado ha tenido una serie de sucesos similares y que ahora parecen regresar. Y nos vamos en este medio minuto que nos queda hacia Bielorrusia. Aquí no perdamos de vista un líder que desde la década de los 90 se ha mantenido en el poder y generado toda una inconformidad en la población en las elecciones de esta semana, donde a sus opositores los encarcelaba o los exiliaba. La única que quedaba no pudo hacer frente, hoy día está en Lituania, así hay que ver las próximas horas la violencia que se puede suscitar, más de la que ha habido este fin de semana, como protesta a esta votación donde este líder fundamentalmente controla el sistema electoral. Todo gira en torno a la política y esto impacta al mundo. Pues aún con pandemia, calientito el panorama internacional. Liliana, gracias por ponerlo en la mesa y ayudarnos a reflexionar cómo implica todo esto, está conectado y todo de alguna manera u otra nos implica. El encuentro republicano de la próxima semana será interesante porque ya Trump adelantó que puede haber ahí algún impuesto sobre las remesas. Ya platicaremos la próxima semana. Muchas gracias, Ileana. Laura y Weman, nos despedimos y como es costumbre lo hacemos con música, hoy recordando a uno de los grandes creadores de música rumano, George Enescu. Se cumplen 139 años de su natalicio. Muchas gracias. Buenas noches.